¿por qué no hay avivamiento? Sería una pregunta. ¿Por qué no hay un mover real en la vida de la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el problema? Son preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros. Cuando vemos a nuestro alrededor, a veces vemos a una iglesia tibia, una iglesia que no está caminando delante de Dios con responsabilidad, con entrega, a una iglesia que no le interesa el perdido, aquel que se encuentra sin Cristo, aquel que vive sin Dios, una iglesia que sus intereses a veces son puramente materiales. Da tristeza, pero eso es la realidad. Pero en esa iglesia que nosotros describimos como una iglesia que está pasando un gran momento terrible en su vida, también puede estar la iglesia, aquella iglesia que ama a Dios de todo corazón, que ve al perdido del punto de vista que Dios lo ve, que cumple su rol en esta tierra. Usted y yo estamos aquí en este lugar sencillamente porque Dios tiene un propósito para su vida, un propósito para mi vida. Y Dios quiere que nuestras vidas verdaderamente se desarrollen adecuadamente delante de Él. Yo voy a invitarles que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 hasta el 46. Primera de Reyes, 18, 41 y 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso sus rostros entre sus rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te aleje. Y aconteció, estando en casa, que los cielos se oscurecieron con las nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Viéndonos y yéndonos un poco atrás, encontramos a Elías haciéndole un desafío al pueblo. El pueblo estaba comportándose de una manera inadecuada delante de Dios. Adoraban a Dios, adoraban a los Baales. Para ellos no había diferencia. Había una mezcla de religión y paganismo. Había un conformismo. Había entre ellos algo que estaba pasando en sus vidas que no les importaba. Y Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, vidas divididas? Si Jehová es Dios, seguidle; si los Baales, id en pos de ellos. Qué difícil es para la vida de este pueblo cuando se encontraba viviendo de dos diferentes maneras. Qué difícil es la vida de un creyente cuando también empieza a vivir en el mundo y también quiere estar en una buena relación con Dios. Vidas divididas, vidas que no traen ninguna cosa buena a su familia ni a los seres que le rodean. El pueblo estaba viviendo esta experiencia. Luego ya conocemos la historia de Elías, que había desafiado a los 450 profetas de Baal y que habían hecho el sacrificio, como el fuego cayó del cielo y consumió todo lo que Elías había puesto en sacrificio, la muerte de todos esos
profetas de Baal. En este panorama lo que nosotros estamos viendo es la actitud del pueblo y cómo Dios, a pesar de esa manera negativa de comportamiento, Dios comienza a hablar con ellos. Elías no estaba hablando de su propia cuenta. Elías estaba siendo dirigido por Dios. Y este llamamiento que le lleva a tomar una determinación es importante en la vida de ese pueblo y en la vida suya y en la vida mía. No es simplemente un seguir religioso el que nosotros, usted y yo necesitamos. Nosotros necesitamos como creyentes tener esa vida que verdaderamente agrada a Dios. Esa vida que llena de olor fragante la presencia del Dios mismo. ¿Qué diferencia hay cuando el pueblo de Dios, la iglesia, comienza a caminar de una manera obediente? ¿Cómo se siente el compañerismo? ¿Cómo se siente el amor de los hermanos? ¿Cómo se siente el tiempo? Qué importante es el tiempo que convivimos como iglesia. Pero qué difícil es cuando nuestras vidas se encuentran divididas, cuando nuestras vidas no encuentran nada, cuando nuestra vida está viviendo en sequedades. La porción que hemos leído nos habla de una sequía que estaba pasando en estos lugares. Para esas tierras, cuando no llovía, era una terrible desgracia. Ellos vivían de sus ganados y de la agricultura. Si no había lluvia, no había nada. No había nada. El pueblo estaba pasando en ese momento de dificultad. El pueblo estaba viviendo esa triste experiencia. Pero hermanos, Dios comienza a hablar con ese pueblo, a tratar con ese pueblo. Le mostró cómo él había consumido todo el sacrificio que Elías había hecho. Ellos quedaron a la expectativa. Ahora Dios los está llamando a una reflexión. Elías habla con este rey, lo manda a que descanse, que beba, que coma. Pero Elías, hombre de Dios, dice que se arrodilló y su cabeza entre sus piernas topando al suelo. Posición de quebrantamiento. Hermano, si se humillare mi pueblo, dice la palabra, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, yo escucharé, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Cuando hay humillación de parte del creyente delante de Dios, cuando nuestro corazón verdaderamente es quebrantado por el Espíritu Santo, y nuestra rebeldía se hace a un lado, nuestra indiferencia se hace a un lado, y queremos tener esa relación con Dios, abrazar al Cristo vivo y resucitado, vivir esa intensa relación de amor con Él, ver su mano protectora cada día en nuestras vidas, ver cómo Dios cuida de nuestros hijos, cómo Dios guarda nuestros pasos, aún momentos difíciles que tal vez nosotros estemos viviendo, experimentamos esa relación con el Señor. Vemos a veces las cosas negativas como como algo necesario en la vida del creyente para que nosotros podamos rendir totalmente nuestra vida a Dios. Porque Dios quiere, Dios dice en la Biblia que es un Dios celoso, no comparte su gloria. Israel estaba viviendo lo mismo con adorar a los Baales que lo mismo que adorarle a Él. O sea, una vida indiferente, una vida indecisa. Y entonces Elías le llama y le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar viviendo en dos lugares? ¿Por qué no toman una decisión? ¿Por qué no toman en serio lo que están haciendo? La sequía llega y Elías pide a Dios, ora a Dios por lluvia. La sequía es símbolo de la vida espiritual en sequedades. David, mientras estaba en pecado, dice que su vida era una vida como en el desierto. Una vida que no tenía la abundancia, la experiencia, la relación con Dios. Hoy en día las iglesias están viviendo esa triste experiencia, es lamentable. Se están llegando los últimos días, Cristo está a la puerta,
cualquier momento aparece, no lo sabemos cuándo, nos damos hora, no damos tiempo, pero hay una promesa de parte de Dios y el pueblo de Israel es el reloj que marca la venida del Señor. Usted ve el panorama hacia el Medio Oriente y ve a Israel cercado de enemigos, rodeado de enemigos. Ponga entonces mucha atención que algo grande está por pasar. Aunque no tenemos días, no tenemos años, no tenemos fechas, pero dice la Biblia que Jesús habló de señales. La vida de la iglesia también habla de esa venida del Señor. Cuando la iglesia está viviendo esa convulsión religiosa, ese mover religioso, ese conformismo. Cuando ya la Biblia no es nuestra experiencia, no es la palabra que nosotros acatamos, que es nuestro libro que nos enseña cómo poder tener una relación con Dios. Cuando la palabra de Dios no tiene la importancia en nosotros. Cuando nos preocupa más, nos precisa más las experiencias que nos cuentan otros o que tal vez algunas veces nosotros hemos vivido. Pero la palabra de Dios es real y es verdad. Y es ella lo que nos habla. Es ella lo que nos está marcando, la que nos está diciendo que los tiempos son cortos. Los días son cortos ya. Es poco el tiempo que falta para que el Señor aparezca. Pero las iglesias muchas veces estamos tomando estas cosas con mucha frialdad, con mucho desinterés, hasta con dudas. Pero Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere tratar con mi vida. Él quiere que nosotros verdaderamente encaucemos nuestro camino, nuestro diario vivir, en una vida agradable a Él. Elías se quebranta cuando hay quebrantamiento de parte de Elías, cuando él sube al monte Carmelo y se dispone a orar. La vida de oración en la vida suya y mía es importante. Yo quiero preguntarle a usted cuántas veces usted ora. ¿De qué manera usted ora? La oración es la comunicación del creyente con Dios. Cuando un creyente con Dios no ora, es que no quiere hablar con Él. La Biblia dice que Él lo escucharía desde los cielos cuando se hicieran los cambios. Cuando un creyente no tiene necesidad de orar, cuando no le interesa la oración, yo quiero decirle algo, hay problemas, algo no anda bien. Cuando un creyente está dejando la oración como algo sin importancia, entonces quiere decir que está en peligro. Algo puede pasar. Elías se fue al monte, subió al Carmelo, se arrodilló, se quebrantó delante de Jehová y empezó a clamar por lluvia. Y la palabra nos dice que el criado fue, no vio nada. En la segunda vez vio una nubecita como la palma de su mano, tan pequeña. Pero de pronto dice que vino una gran lluvia. La lluvia llegó, la bendición cayó, la bendición para ese pueblo estaba llegando. Hermano, es lo que usted y yo estamos necesitando espiritualmente hablando. Que el Espíritu Santo comience a derramar esa lluvia de gracia, de poder, de misericordia sobre nosotros. Y que nuestros corazones rebeldes, altivos algunas veces, comiencen nuestros ojos a brotar las lágrimas que corren por nuestras mejillas, por dolor, por el pecado cometido. Eso es lo que Dios está demandando de usted y de mí. Dios quiere que tomemos en serio el compromiso con Él. Él quiere que usted y yo verdaderamente nos ubiquemos. Elías oró. A veces nosotros decimos que si queremos que la iglesia esté pasando una experiencia, que hay un avivamiento en la iglesia. Pero verdaderamente lo queremos. Estamos propiciando para que ese avivamiento llegue a la iglesia. Estamos orando intensamente aquellos que pretendemos liderazgo en la iglesia. Estamos de rodillas delante de Dios como Elías, clamando para que venga esa lluvia que esperamos inunde nuestras vidas, nuestros corazones, y que nuestras vidas sean diferentes. Que haya un cambio. Hay momentos en la historia donde los pueblos se han ubicado en un mal vivir.
Inglaterra, un país que había sido entregado al vicio, a muchas cosas, ya estaba viviendo una desgracia, una miseria. Dos jóvenes, los hermanos Wesley, dijeron a Dios: Señor, danos a Escocia o morimos. Señor, estamos necesitados. Y aquellos hombres derramaban sus lágrimas en el altar clamando a Dios. Y Dios empezó a manifestar su gracia. Las cantinas de Escocia, de Inglaterra, se comenzaron a cerrar. Las puertas de las iglesias se volvieron a abrir. Se desató un gran movimiento espiritual, un gran avivamiento en la vida de esa nación. Porque dos hombres, dos jóvenes creyeron que Dios escucha. Hermano, es lo que usted y yo necesitamos. Que seamos hombres y mujeres de oración. Que creamos y quebrantemos nuestra vida delante del Señor. Pero es necesario orar. O es necesario llorar. Usted dirá: no, yo oro, pero yo no lloro. Pero cuando hay un quebrantamiento en el corazón, cuando el Espíritu de Dios comienza a tratar con nosotros, hermano, es imposible que las lágrimas nos corran sobre nuestras mejillas, porque hay un dolor profundo en nosotros, porque descubrimos la gran realidad. No hemos sido hombres y mujeres de oración. No hemos vivido la intensidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Hemos realizado cambios tal vez en los programas de la iglesia, pero no hemos hecho cambio en nuestro corazón. Pensábamos que lo que necesitamos es tener más lujos en las iglesias, pero nuestro corazón se encuentra vacío, sin sentimientos, sin dedicación, sin entrega. ¿De qué nos sirven las cosas? Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Es tu corazón. Es nuestros corazones los que Dios quiere quebrantar, quiere tocar, para que nosotros nos movamos verdaderamente y caminemos como aquella iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario. Maravillosa obra de la cruz. Pablo en la primera carta a los Corintios nos dice que en Efesios, nos habla que Cristo amó a la iglesia hasta el punto del sacrificio. Hablando de los esposos, pero habla de su iglesia que se debe de amar con sacrificio. El sacrificio de la cruz. Cristo derramó su vida en la cruz. ¿Y sabe usted por qué, amigo? Posiblemente usted esté pensando que los judíos sean personas malas. Los romanos colaboraron con ellos, se confabularon y lo clavaron en la cruz. No, déjeme decirle, no. Era el plan bendito divino de Dios. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el hilo de la sangre caminaba hacia allá a la cruz. Dios sabía que el hombre, el ser humano, no podía volverse a él porque no tiene las fuerzas suficientes. El enemigo lo había atrapado y solamente un poder sobrenatural puede transformar la vida de un ser humano. Y ese poder sobrenatural es el poder de Dios. Yo sé que tal vez tú que estás aquí en esta mañana, estás cansado ya de esa vida. Estás cansado de hacer lo mismo los fines de semana. Otra semana más, trabajar más y volver otro fin de semana. Y estás cansado ya. Te sientas y preguntas: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Te despreocupas de tus hijos, de tu familia, porque quieres estar en la calle con tus amigos haciendo las cosas que a ti te gustan. Pero pregúntate de una manera profunda, realmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi corazón? La vida es una vida prestada. Hay la historia de un hombre joven, Richard Livingstone. Este hombre se fue a Inglaterra a vivir 2 años de puro lujo. En 2 años dice la historia que se gastó $80,000.
viviendo en las cantinas, viviendo en las calles, con mujeres, haciendo todo lo que él quería. Todo lo que él quería. De pronto algo pasó. Este joven llevaba el mismo nombre del padre, y el padre era un hombre rico, millonario. No se había dado cuenta que sus cuentas iban bajando, pues para él era muy poco. Le había tomado la tarjeta de crédito del padre, y empezó a gastar. Cuando se dio cuenta, le sacaron la tarjeta, se quedó sin nada. Y entonces el escritor dice, esto es vivir vidas prestadas. Muchas personas, dice, viven así. Sus vidas son vidas que viven el tiempo, el momento presente, hacen lo que quieren con ella y no se dan cuenta de una cosa, que su vida es una vida prestada, le pertenece a Dios, Dios te la dio y Él puede quitarla cuando Él quiera porque Él es Dios. Si Dios te dio esa vida y Dios te ha permitido vivir en un país como este, es porque Dios tiene un propósito para ti. Tú no estás aquí por una casualidad. Todos los que hemos venido de países extranjeros sabemos a dónde hemos llegado y la diferencia que hay entre uno y otro. Tú no estás aquí por una casualidad. Dios te ha permitido que estés aquí. Entonces, la vida que Dios te da, ese potencial que tienes de vida, que tú lo malgastas en una semana, así como este joven, allá en Londres, Inglaterra, gastando en todo lo que él podía de lo que le había dado su padre, se lo había robado su padre porque no lo había dado. Hacía todo lo que él quería, vivía la vida intensamente según él, pero cuando le quitaron la tarjeta de crédito, ya no tenía más. Así puede ser Dios con la vida de muchos de nosotros. Vivimos el momento, el tiempo, pero llega el momento que Dios dice, un momento, yo te formé para que me dieras gloria. Di a mi hijo para que muriera en la cruz, para que tú vivieras por él. Si tu vida me pertenece, y yo quiero que tú me honres con tu vida, pregúntese, ¿usted está honrando a Dios con su vida? ¿Verdaderamente Dios es honrado en cada acto de su vida? Es la pregunta que podemos hacernos. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Porque estamos esperando bendición. Porque es la iglesia la que tiene que dar el primer paso, caer de rodillas como lo hizo Elías, el profeta. Subió al monte Carmelo, se arrodilló, metió sus cabezas en medio de sus piernas, lo puso en el suelo y clamó. Y vino lluvia. Después de la experiencia de los profetas de Baal, después de la experiencia de llamarles a que tomen una determinación, la bendición. El pueblo estaba recibiendo bendición, la lluvia había llegado. Sé que tú viniste en esta mañana buscando bendición. Porque es en la casa de Dios que nosotros encontramos esa palabra, esa experiencia, esa vivencia. Es ahí donde nosotros verdaderamente sentimos que nuestro vacío del corazón se empieza a llenar. Posiblemente tú estás viviendo una experiencia que a ti no te gusta. Tú no te sientes bien. Pasa tu fin de semana y tú al día siguiente, lunes, amaneces pensando, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? Y así es muchas veces, hermano mío, amigo mío, la experiencia del ser humano. La experiencia del ser humano, porque el vacío que lleva en su corazón es tan grande que solamente Dios puede llenarlo. No te lo llenan las cosas materiales que puedes adquirir, carros, bienes, casas, todo lo que tú quieras. No te lo llena porque el vacío que llevas en tu corazón, en tu alma, solamente lo llena Dios. Ese es el único. Pero ¿qué vas a hacer con tu vida? Elías oró, vino la bendición. La iglesia ahora y va a llegar la bendición. Y la bendición y el avivamiento que hay en medio de la iglesia, el mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia, te alcanzará a ti porque tú necesitas a Cristo.
No pretendemos muchas veces vivir fuera de Dios, pero es imposible. Vive físicamente, pero espiritualmente no tiene vida porque solamente Dios te puede dar vida espiritual, vida interna. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Aquellos amigos que nos ven a través de las redes sociales y la televisión, podríamos hacer esta pregunta. Posiblemente el amigo que nos está viendo está en un cuarto de un hotel, posiblemente esté en un hospital, posiblemente en la sala de su casa o en un cuarto de su casa, pero que en esta mañana siente que su vida no tiene valor. A lo mejor alguien está pensando hasta ha decidido no seguir viviendo. Déjame decirte una cosa, amigo, que tú que me estás viendo, que Cristo te ama, que Él no escatimó ir a la misma cruz, que Él cargó tu pecado en esa cruz. Todo lo que Él pasó y sufrió en esa cruz, lo hizo por ti, porque te ama. Hay alguien que te ama. Y a usted, amigo, que está en esta mañana aquí, que tal vez usted dice, es que a mí la religión no me gusta, ni a mí tampoco. Es buena, pero no me gusta. Porque la religión no tiene la respuesta para tu vida. Porque la religión solamente son ordenanzas humanas que se te enseñan para que vivas y hagas. Pero tú necesitas algo más que una religión. Tú necesitas un poder sobrenatural que cambie tu corazón, que cambie tu vida. Y ese poder sobrenatural solamente se encuentra en Dios. Cristo puede cambiar tu vida. No la religión, no las cosas buenas que hagas, porque bueno que es bueno. Solo Cristo puede transformar tu corazón y tu vida. ¿Estás viviendo de seguro, desubicado? ¿Estás pensando qué voy a hacer con mi vida? ¿Estás pensando en este momento seguramente, verdaderamente entiendo que necesito cambiar, pero lo voy a hacer más adelante? ¿Qué te garantiza a ti que tienes tiempo para más adelante? ¿Qué te garantiza a ti que tú puedes decidir con tu vida cuándo no y cuándo sí? Nada. Porque tu vida está en las manos de Dios. Porque Él puede tomarla cuando Él quiere, Él es Dios. Por eso es que en la Biblia nos dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Posiblemente tengas información del cristianismo, conoces algunos textos bíblicos, pero Cristo no está en tu corazón. Busca a Dios. Clama a Él. Elías oró y la lluvia llegó. Tú puedes en esta mañana, hermano mío, creyente en Cristo, orar y la bendición llegará. Tú puedes, amigo mío, que estás aquí en esta mañana, pedirle a Dios que venga a tu vida y la bendición llegará a tu hogar, llegará a tu familia y el perdón de tus pecados. Por supuesto que es lo primordial.